9, que Dios nos dice por qué se lamenta el hombre viviente. Vemos que todos lo lamentamos, cristianos y no cristianos, ateos, romanos, todo el mundo se lamenta. Y lo lamentamos de los hechos, de la obra de nuestras manos. Lo lamentamos de la obra de la naturaleza. Está bueno lamentarnos en todo aquello. Pero vemos que hay algo más de lo que el hombre tiene que lamentarse, y Dios nos responde que es de nuestro pecado. Lamentarnos que somos pecadores. Y eso es lo que el hombre hoy en día no hace. Lo lamentamos de todo y en todo. Nos vemos la violencia que se prolifera en nuestro país, en todas las ciudades, y el hombre se lamenta. Tenemos la razón. Vemos que en el invierno, cuando los ríos agarran cauce, se llevan casa, el hombre se lamenta de aquello. Tiene razón. Vemos que de todas las cosas, por ejemplo, del gobierno central y local, el hombre se lamenta porque no hace la justicia, el derecho, no obra conforme a lo que Dios lo ha puesto en ese lugar, que es para servir a la sociedad, para servir a su gobernado. Y el pueblo se lamenta, sale a protestar porque no llegan las obras, sale a protestar por muchas cosas, y tiene razón de aquello. Pero hay algo más de lo que nosotros debemos de lamentarnos, y es del pecado. Dios nos dice por qué se lamenta. Dios ve al pueblo de Israel que estaba lamentándose. Y Dios le hace esa pregunta a través del profeta Jeremías, en Lamentaciones de Jeremías: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Aquel que está vivo físicamente. Porque el que muere sin Cristo se va a lamentar por la eternidad en un infierno. Pero aquel que vive físicamente se lamenta de lo que hacemos en la sociedad, y no del pecado, que es de lo primero que tenemos que lamentarnos. Reconocer que somos pecadores, que estamos delante de un Dios que es santo, justo, de amor, misericordia, un Dios de justicia, pero también que es fuego consumidor de juicio, y que juzga las obras de los hombres con la justicia, la veracidad de su palabra. Vemos que la palabra lamentación es una queja dolorosa que puede incluir diversas muestras de aflicción, como gritos, suspiros o llantos. El lamento es una expresión de dolor, angustia y etcétera, que nosotros expresamos. No lo podemos evitar. Tarde o temprano todos nos lamentamos. Y es bueno aquello. Pero de lo que debemos lamentarnos primero es del pecado. Vemos que el pueblo de Israel, Dios le había hablado por medio del profeta Jeremías. En el libro de Jeremías, siendo objetivo y entendido, vemos todas las profecías de Dios a su pueblo, con el objetivo de que se vuelva a Dios. Dios nos habla a cada uno de nosotros de una u otra manera todos los días, para que nosotros nos volvamos a Él. Y vemos que el pueblo había inclinado su corazón a desobedecer la voz de Dios. Y vemos que las profecías que Jeremías había dado se estaban cumpliendo. Jeremías estaba viendo con sus propios ojos todo lo que un día profetizó al pueblo de Israel. Y ahí narra lo que es el libro de Lamentación, que son endechas y lamentaciones a causa de la desobediencia. Esto nos da a entender, amados hermanos y amigos, que aún nosotros, el pueblo de Dios,
Muchas de las consecuencias, muchas de las cosas que vivimos, que nos pasan, es a causa de nuestra desobediencia. Nos lamentamos a veces a causa de la desobediencia. Dios nos habla de una u otra manera y nosotros desobedecemos. Y Dios aplica el juicio. Porque es un Dios justo, que no hace acepción de personas y juzga a todos conforme a su voluntad en su palabra. Y vemos que aquí el pueblo, Dios está aplicando el juicio. Le había advertido: si obedecen mi voz, si se quedan aquí, oye mi palabra, les va a ir bien, los voy a bendecir, los voy a multiplicar. Pero el pueblo desobedecía. Dios decía: no honren a los dioses de las naciones, no honren a dioses ajenos. Y el pueblo levantaba altar. Y entonces Dios profetizaba por medio de Jeremías: vendrá Nabucodonosor y se lo llevará cautivo a Babilonia si no me obedece. El pueblo no obedecía y se cumplía la palabra de Dios. Y Jeremías estaba viendo eso con sus propios ojos, lo que un día profetizó. Y entonces empieza a llorar, a afligirse y narra lamentaciones, como nosotros cuando le advertimos a nuestros hijos o hermanos: no hagas esto, no te juntes con este, porque tenemos ese sentido, esa visión que Dios nos da. Este es malo, te va a guiar a malos pasos. No te juntes con aquel, con aquella o con el otro. Y vemos que a veces el hijo desobedece. Y cuando lo vemos que se metió en una banda, o cuando la vemos que al marido que agarró la estropea por no obedecer a la voz de su padre. El padre se lamenta, llora, sufre. ¿Por qué? Porque el hijo no escuchó. Eso lo estaba viviendo el profeta Jeremías. Y vemos que todos nos lamentamos. Dios dice que de lo que debemos de lamentarnos es del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es errar en el sentido de no alcanzar la meta, camino, objetivo o blanco exacto. Vemos en el libro de Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10, que nos dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, dice Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Vemos mucha obra del pecado, que es errar, no dar en el blanco. Y vemos que nosotros también un día estábamos ahí, no errando todos los días delante de Dios, no dando en el blanco conforme a la voluntad de Dios. Y vemos que todo el mundo está así. Y Dios dice: no erréis, que tales personas, los que practican estas cosas, no entran al reino. Todos queremos entrar al reino, pero Dios nos dice que con esta obra nadie entra al reino de los cielos, incluyendo a nosotros los cristianos, porque vemos que esta carta, Corintios, primera y segunda carta, Dios le envía por medio del apóstol Pablo a los cristianos de Corintios. Y vemos que eran cristianos esos que estaban cometiendo esa obra, estaban errando delante de la presencia de Dios. Y Dios les envía la palabra para hacerlos ver la obra de su mano y hacerlos volver de su mal camino y meterlos en el orden conforme su voluntad. Vemos en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 6, que nos dice Dios por medio de su palabra: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y todos los designios de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Dios ve todo lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. En el Salmo 139 vemos la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, que sus ojos atalayan toda la tierra, están en todo lugar. Y aún la palabra no está en nuestra lengua y Dios ya sabe qué vamos a decir cada uno de nosotros. Y Dios ve la maldad de los hombres. El patrón se repite. Vemos cómo la maldad se prolifera en todo el mundo, no solamente en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestra cuadra cooperativa, sino en todo el mundo. Dios ve que la maldad se ha multiplicado. Como en aquel tiempo Dios vio que la maldad se había multiplicado y era mucha en la tierra, que los designios, los pensamientos del hombre era de continuo solamente el mal. Se levantaban pensando en hacer maldad, se acostaban pensando en hacer maldad. Dios obró. ¿Qué hizo Dios? Por medio de Noé empieza a pregonar primero su palabra, porque Dios, antes de aplicar el juicio, primero da la oportunidad, extiende su misericordia, habla para que nosotros entendamos nuestra condición espiritual y nos volvamos de nuestro mal camino. Dios habló por medio de Noé antes de aplicar el juicio. Vemos que esa generación no oyó la voz de Dios. Dios aplica el juicio en el capítulo 7 de de Génesis. Vemos el diluvio. No, antes de aplicar el juicio, primero vemos que Dios, técnico, ingeniero, amén. Dios bendiga, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Vemos que Dios, antes de aplicar el juicio, primero nos habla a todos. No cristianos, no cristianos, romanos, ateos y sin excepción de personas. No significa que porque usted no cree en Dios, Dios no va a aplicar el juicio en su vida. Está exento de la justicia de Dios. No, la justicia de Dios no hace excepción de personas. Si usted es un pecador, está separado de la gloria de Dios. Dios aplica el juicio porque es un Dios santo. Amén. Y vemos que Dios ahí advirtió en aquella generación, en aquel mundo antiguo, por medio de Noé. Aquel mundo no oyó la voz de Dios, no entendió, siguió en su maldad, como vemos que el patrón se repite en este mundo, en este tiempo. Dios nos habló por medio de los profetas, por medio de su Hijo, por medio de los apóstoles, y sigue hablando por medio de su iglesia. Pero un día Dios aplicará el juicio, como lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 20 del verso 11 en adelante. El juicio ante el gran trono blanco. Amén. En el libro de Jeremías capítulo 29 verso 11 vemos que nos dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vemos que los pensamientos de Dios para nosotros y para todo el mundo son de bien, son de paz.
Por eso Jesús nos dijo: mi paso dejo y mi paso doy, y no la doy como el mundo la da. Dios no es malo, es bueno. Sus pensamientos son buenos para con todo. Los malos somos nosotros, y lo malo es de todo aquello que no asumimos nuestra responsabilidad. No asumimos nuestra responsabilidad. Somos pecadores y pensamos que estamos bien delante de Dios. Y eso lo heredamos también de Adán. ¿Se acuerda que Adán, cuando pecó, en el capítulo 3 de Génesis, Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Andaba escondido, tuve miedo y me escondí. Y Dios le pregunta: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Qué ha hecho? Dice Adán: la mujer que tú me diste me dio del fruto y comí. Y dice la mujer: la serpiente me engañó. No asumió Adán su responsabilidad. Dios le dijo a él: si el día que de él comiere, ciertamente morirá. Nosotros sabemos lo que hacemos y le echamos a veces la culpa a los demás y no asumimos nuestra responsabilidad. Y por eso es que vemos que el mundo está como está, como lo vemos hoy, porque nadie asume la responsabilidad, sino que le echamos la culpa a los demás. Le echamos la culpa al gobierno. ¿Qué tiene que ver el gobierno? Por ejemplo, una vez estaba viendo por la noticia que los agricultores, la sequía, el verano, se les había dañado toda su cosecha. Y sacaron llantas, quemaron llantas, hicieron paro nacional contra aquel gobierno de turno, porque no llovía y se había perdido su cosecha. Después vino el invierno. Vemos que viene el invierno y la lluvia aumenta y también se le pierde la cosecha. Salen diciendo: perdí 20 hectáreas de arroz, de maíz, se me dañó todo a causa de la lluvia. Y también protestan contra el gobierno de turno. ¿Qué tiene que ver el gobierno con la obra de la naturaleza, con los eventos de la naturaleza que es necesario que eso acontezca? Son señales que Dios nos habla por medio de todas estas cosas, para tratar de una u otra manera con el corazón del hombre, para que se dé cuenta de los juicios, de la justicia de Dios, y que Dios nos habla para que nos volvamos a Él. Clamemos a Él, le pidamos a Él la ayuda, apelemos a su misericordia, pero le echamos la culpa a los demás. En lo que vemos de la maldad que se prolifera, las bandas, narcocriminales y todo aquello, a veces nosotros sabemos que nuestros hijos, nuestros familiares están en aquello. ¿Y qué hacemos? Lo fortalecemos, oramos para que no le vaya bien, y sin embargo se va a matar, a extorsionar, a secuestrar. Y después, cuando viene la obra de sus manos a su propia vida, el padre se lamenta: ay, mi hijo, ay, mi hija. Pero nunca le dimos un consejo diciéndole: estás mal, y la obra de tus manos te lleva a la misma condición en la que va. Si tú matas, tu destino será la muerte. Si tú violas, ese será tu destino. Porque la palabra nos dice: con la misma vara que mides serás medido. No, y todo esto lo damos a conocer, no para condenar o para juzgar, sino para que todos entendamos que hay un Dios que nos habla por medio de su palabra, para que nosotros nos volvamos a Él. Volvamos, limpiemos nuestras manos, enderecemos nuestros pies torcidos y caminemos en el camino recto conforme su voluntad. ¿Quién vive, iglesia? Su nombre. Amén. Y ahí donde nos dice: escudriñemos
nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Dios nos hace una invitación a todos, cristianos, no cristianos, a escudriñar nuestro camino. Lo lamentamos de esto, de aquello y de lo otro, pero tenemos que darnos un alto, pararnos y examinarnos, darnos cuenta en qué estamos errando. Y Dios dice que debemos de escudriñar nuestros caminos, la obra de nuestras manos, de nuestros pies, cómo se están delante de su presencia, y ahí vamos a ver que estamos mal. Y el siguiente paso es volvernos a Jehová, reconocer que somos pecadores y volvernos a Dios. La palabra escudriñar dice examinar, indagar, averiguar algo con cuidado y atención. Nuestros caminos son los pasos que damos cada día. ¿A dónde nos dirigen nuestros pies? ¿Qué estamos haciendo? No hacernos un examen y volvernos a Dios. Y dice el verso 41, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Vemos que allí Jeremías está reconociendo la condición actual en la que se encontraba el pueblo de Israel en aquel momento, incluyéndose él, incluyéndome yo. Nosotros nos hemos rebelado. Todos los días desobedecemos a la voz de Dios. Y Dios no perdona, no aplica el juicio. Pero cuando entendemos que pecamos delante de Dios, reconocemos nuestro pecado y venimos, nos humillamos delante de su presencia, Él nos perdona. No, Él perdona nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestros pecados si confesamos con nuestra boca. Fiel y justo es para perdonar nuestra maldad. Allí vio Dios que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente mal y no se volvieron en sí. No se arrepintieron de su maldad. Nosotros entendimos esto. Dios habló de una u otra manera un día. Reconocimos esto, que nuestros pensamientos eran de continuamente el mal, que todos en esta tierra pecadores, estamos constituidos bajo pecado, bajo el justo juicio de Dios. Vimos su gracia. Dios en aquel momento extendió su mano a aquella generación pregonando su palabra por medio de Noé, para que se arrepintieran, para que entraran al arca y se salvaran. Ahora extiende Dios su mano, su misericordia por medio de su Hijo Jesucristo en la puerta para que nosotros entremos al reino celestial. Y allí cada día tenemos que examinar, escudriñar nuestros caminos, nuestros corazones y volvernos a Dios. Y lamentarnos cuando pecamos delante de su bendita y sagrada presencia. La pregunta es a Trinidad de Dios y a cada uno de nosotros: ¿por qué tú te lamentas? Tú, Trinidad de Dios, lugar de Dios, donde Dios ha escogido este lugar, Monte Sinaí, todos sus distritos, para que su nombre sea invocado, pero aún lo hemos pervertido. Y hoy llevamos el fruto de la obra de nuestras manos. Corre el juicio y la misericordia, y Dios
antes de aplicar el juicio. Nos dice: ¿por qué te lamentas tú que vives ahora? Lamentate primero de tu pecado, que eres pecador, y volvámonos a Dios en Cristo Jesús. Es el mensaje que Dios ha traído en esta noche, conforme su voluntad, a nuestra necesidad, a mi vida, a la vida de cada uno de mis santos y benditos hermanos y de todo este maravilloso sector. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde en el nombre bendito y glorioso de Jesucristo. Gracias le damos a Dios por su palabra que ha sido proclamada en esta tarde noche. Que corra, que abra los corazones, la mente, que penetre y dé vida conforme Dios la ha enviado a esta necesidad en el nombre de Jesús. Con nosotros el hermano que está en la dirección. Amén, gloria a Dios.